Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. ¿Cómo están? Muy bienvenidos, muy buen martes a esta hora de la noche, como siempre nuestro Retruco estelar, donde damos la bienvenida a temas de contingencia, temas de interés, donde incluso con pandemia tuvimos que nosotros buscar la forma diferente de poder mantenernos con ustedes todos los días martes a las 22 horas. El día de hoy nuestro invitado es el tema de contingencia, el tema que está en la mesa, el tema la verdad que ha sido durante prácticamente 365 días del año y estamos hablando del COVID-19. A cumplirse el día de hoy 362 días, faltan solo 2 para que se cumpla el primer caso en Magallanes. A un año de lo que fue declarado el primer caso con un joven universitario y un guía de turismo de 23 años en la región de Magallanes con 70 sospechosos, donde nuestro país lamentablemente ya informaba a nivel nacional que habían 200 casos. Así es como una de las pandemias que la veíamos tan lejanas llegar a Magallanes, lamentablemente fuimos una de las regiones más afectadas duramente en abril del 2020. ¿Qué pasó con la segunda ola? Hoy, a puertas de entrar a una fase 3, donde magallánicos, especialmente puntarenenses y natalinos, muy contentos por pasar a esta tercera fase, donde no ha sido una tarea muy acorde a lo mejor con nuestras actividades, donde somos una región que estamos acostumbrados a compartir con unos y con los otros, pero donde no hemos tenido que mantener en confinamiento, en cuarentena durante los fines de semana e incluso prácticamente 3 meses en cuarentena durante el 2020. ¿Qué ha dejado esta pandemia? Lamentablemente miles de chilenos que han dejado sus vidas y donde muchas familias hoy están con esta lamentable pena de haber perdido un ser querido por esta pandemia. Algo que aprender claramente a través de este año de aprendizaje, no solamente en el lado de la ciencia, en el lado médico, sino que también en la humanidad. Cómo hoy en día nos encontramos en el hospital clínico, la difícil tarea que tiene la primera línea, que son la línea de salud, donde un equipo de infectólogos como el doctor Muñoz y en conjunto con la doctora Pinto, que vamos a hablar a continuación, conversaremos cómo ha sido este 2020 y inicios del 2021, cuando estamos con una inoculación, donde se habla que Chile va a ser el segundo país en inocularse a nivel mundial. Entonces la presentamos a ella, a la infectóloga magallánica, que ya está con nosotros y agradecemos porque su agenda hasta muy tarde siempre está muy dispuesta a hablar con los medios de comunicación para enseñarnos, para mantenernos al tanto. Muchas gracias a la doctora Pinto que está con nosotros, Mónica Pinto, bienvenida. Hola Paola, buenas noches, encantada de estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias porque yo sé que también da horas de su descanso, porque ya sé que es bastante extensa su jornada y agradecemos de estar con nosotros. Y primero quiero hacerle mención y también felicitarla por el reconocimiento que se le da el 8 de marzo. De una forma simbólica se le entrega antes, a través de la Municipalidad de Punta Arenas, a 4 mujeres ligadas a la área de la salud, pero en total fueron 15, y donde una de ellas es usted. Así que le enviamos el saludo, le enviamos obviamente las felicitaciones, pero también queremos preguntarle cómo se sintió al estar dentro de esta nómina de 15 mujeres. Contenta, muy contenta, sorprendida cuando recibí la noticia. Siempre yo veía estos premios en el diario. Buena fueguina chica cuando el diario llegaba tarde incluso por venir con la barcaza. Así que feliz, lo tomo como un reconocimiento en realidad a toda la gente de salud que ha estado trabajando todo este año. Todos han puesto sacrificio, esfuerzo, tiempo. Entonces me veo simbolizada un poco en toda esa gente y yo muy contenta porque además, como tú bien dices, soy magallánica, entonces para mí que la propia tierra te premie es un doble premio. Y se lo voy a preguntar, doctora, porque en muchas oportunidades llama la atención, a lo mejor hace unos años atrás, cuando vamos a hablar de la pandemia, obviamente este resumen de los 365 días y más que han transcurrido, pero quiero preguntarle cómo nace esta idea de regresar a casa, de regresar a la tierra, porque a lo mejor hace años atrás no teníamos infectólogo, hoy en día contamos con 2, como el doctor Muñoz y usted, pero a lo mejor se lo pregunto, usted fue guina de regresar a casa
es bastante joven y de alguna otra forma se agradece igual que ciertos especialistas estén en nuestra región. Pero me imagino que existía algún compromiso mayor de ser de acá, de esta zona. Gracias por lo de joven. Desde que yo me fui, pensé en volver. El terruño tiraba. Yo siempre quise ser infectóloga, no desde que entré a medicina, pero sí ya cuando hice la especialidad de medicina interna, y en ese momento el doctor Muñoz no estaba, así que mi anhelo era ser la primera, me ganó. Pero súper bien, porque cuando yo llegué él ya tenía un camino formado, camino que hemos ido construyendo con el paso de estos años, y que creo que formamos un gran equipo, somos buenos amigos y trabajamos bien. Así que yo feliz de poder aportar con lo que me gusta, y más aún acá en mi tierra. Quiero preguntarle, porque ya hemos escuchado, habitualmente en conjunto con el equipo médico, ya sea en su caso y también con otras especialidades, hemos hablado continuamente durante estos 362 días. El 18 de marzo se cumple un año del primer caso declarado en Magallanes, si es que no me equivoco, donde un joven universitario y un joven guía turista de 23 años son declarados con COVID-19. Pero ¿cuál ha sido la misión de los infectólogos en Magallanes específicamente? No solo acá, me imagino que en la red a nivel nacional y mundial, pero ¿cuál ha sido la labor del Departamento de Infectología del Hospital Clínico de Magallanes en esta pandemia? Lo primero que tuvimos que hacer fue estudiar, la verdad, como era una enfermedad nueva, leer todo lo que iba saliendo para ir tomando decisiones. Tuvimos, como tú bien dices, si yo mal no recuerdo, fue el 17 de marzo el primer caso, y ya teníamos que echar a andar algunas medidas que tienen que ver con los contactos familiares, con estudiar de dónde venía el contagio, con cuándo empezaron a llegar los hospitalizados, con qué elementos de protección personal los íbamos a atender, si íbamos a sectorizar o no el hospital, si iba a haber personal exclusivo para atender COVID versus no COVID. En ese momento, además, no estaba claro algunas cosas que hoy en día ya las tenemos súper arraigadas, como el uso de mascarilla para todas las personas. Entonces, si bien las personas que atendían COVID atendían con mascarilla, nosotros todos, el resto del personal del hospital, no la usábamos porque era algo que no se conocía en ese entonces. Entonces todo esto fue echar a andar un plan más. Fuimos como de alguna manera, si podemos decir, como los que organizábamos todas las cosas que iban pasando. En ese momento, como también todo era nuevo, tuvimos muchas consultas del servicio, de la Seremi, de Natales, de Porvenir, así que ahí estudiando, haciéndonos asesorar por quienes considerábamos nuestros referentes, fuimos en el fondo armando todo este cuento. Así que en ese momento tampoco teníamos claros los tratamientos, sabíamos que había que darle soporte, oxígeno, ventilación mecánica a quienes requirieran, pero no sabíamos si servían fármacos que hoy en día ya no usamos, como la hidroxicloroquina, usamos plasma, que hoy en día también sabemos que no sirve. No hace mal, para que la gente no se asuste, porque lo utilizamos acá como parte de un estudio. Nos genera mayor morbimortalidad en las personas, pero sin embargo no había beneficio entre los que lo usaban y los que no. Entonces todo fue un avanzar, y parte de eso fue nuestro, sin descuidar otras enfermedades que también vemos nosotros, como el VIH. El programa VIH está a cargo de nosotros dos también. Así que ver por otra parte los casos nuevos que aparecían, terapia, Doctora, y cuando hablamos de estas situaciones, cuando hablamos también de un aprendizaje que ha sido de la línea del área de la salud con la ciencia y también con el lado humano, porque acá hay una responsabilidad individual de cada uno de nosotros cuando se sugería, cuando se recomendaba, hemos ido aprendiendo. Usted mencionaba las diferentes terapias o alternativas médicas o incluso el área de la ciencia que iban despejando. A lo mejor en el otro lado del mundo ya tenían un poco más de avance y conocimiento, y nosotros por lo menos nos podíamos reflejar un poco en lo que estaba pasando. Pero también tuvimos una conducta distinta en Magallanes, y por eso se lo pregunto, en algún momento de este ya resumen de año, de pandemia, donde ya a lo mejor hemos avanzado, y vamos a ir hablando de eso en el transcurso de la entrevista,
pero vivimos momentos críticos, donde incluso Magallanes fue mirada con ojos bastante de preocupación desde el norte hacia nuestra región, e incluso de una variante distinta. Tuvimos meses críticos. En el caso de su área, de su departamento, con su equipo, hoy en día cuando ya vemos hacia atrás, ¿cuáles fueron las más críticas que tuvieron que subsanar? Yo creo que lo más crítico lejos de este año fueron los momentos de escasez de cama, donde hubo que aeroevacuar a muchas personas. Me conseguí los números actualizados y el 2020 se aeroevacuaron 129 personas y lo que va del 2021 van 24, o sea, son 150, un poquito más de 150 personas que se trasladaron y que si nosotros no hubiésemos tenido esa chance, son vidas que hubiésemos perdido. Así que yo creo que eso fueron las etapas más críticas, que fueron, yo diría que unos 4 o 5 fines de semana donde la dirección del hospital, la gente de unidad de paciente crítico, tuvo que correr en el fondo para que estas evacuaciones se llevaran a cabo. No podemos decir que a ningún paciente en nuestra región le ha faltado ventilador, ni que hemos llegado al dilema de la última cama, pero sí han sido momentos muy estresantes para el hospital propiamente tal. Así que yo creo que eso fue como lo más sufrido dentro de todo. Así, cuando hablábamos, y la verdad que los medios de comunicación incluso muy constantemente estaban preocupados de cuántas camas o cuántos ventiladores pueden quedar disponibles, y donde incluso nos dimos cuenta que el Hospital Clínico Magallanes, a pesar que es un hospital que es totalmente diferente a lo que teníamos hace varios años atrás, hoy en día puede manejar mayor complejidad, pero también con esta pandemia que no se veía venir, nos dimos cuenta que existían algunas falencias, y en el buen sentido, lo digo doctora, humanas y también en el forma de equipo. ¿En qué sentido? Que se necesitaba mayor, me imagino, camas UCI, mayores ventiladores, mayor lado de la ciencia complementada con el área de la salud y el equipo humano, que es fundamental. Fue así, efectivamente, se ha aprendido en conjunto y se ha aprendido a trabajar en equipo de alguna otra manera. Sí, sin duda, y yo creo que hoy en día de pronto miramos para atrás y no entendemos mucho cómo funcionaba la UCI con 6 camas en enero del año pasado, siendo que hoy en día hay habilitadas 21 camas de paciente crítico y así todo escasean. Y bueno, efectivamente el personal humano de salud, sabemos que acá en la región es súper justo, entonces es la misma gente que trabaja o en distintos centros o en distintos roles de turno, y con esto se vio reflejado mucho ese déficit. También hay que agregar que hay personal de salud con licencia, por lo tanto la gente que se ha mantenido todo este año en rodaje, la verdad es que yo me saco el sombrero porque han hecho doble, triple esfuerzo, han dejado de lado mucho la familia, qué sé yo, hasta tiempo libre para descansar por estar trabajando. Y si bien el personal de salud está cansado, no ha parado de trabajar, así que la gente sigue dándolo todo ahí por sacar adelante a nuestros pacientes. Como infectóloga, se lo voy a preguntar, ¿en algún momento se trabaja, tengo entendido que así es, en conjunto con otros infectólogos o con otros departamentos a nivel nacional? ¿Es así? ¿Se mantiene una comunicación diaria o cada cierto tiempo para ver las variantes, para ver el comportamiento de cada una de las regiones? Y también, y se lo pregunto si es continuo o solamente fue en los momentos de mayor crisis, hoy en día todavía existe esta mesa de trabajo. Yo diría que existe una mesa de trabajo, pero más de servicio de salud. El servicio de salud tiene, y Seremi en el fondo, contacto directo con MinSal. Nosotros estamos invitados a algunas de esas reuniones, pero no es un hecho permanente. Sin embargo, como infectólogos sí, nosotros estamos en permanente contacto con nuestros colegas, no somos muchos a nivel nacional, entonces nos conocemos prácticamente todos. Entonces,
siempre que hay o traslado de una ciudad a otra, etcétera, como que uno ya sabe con quién hablar, tenemos nuestro WhatsApp también, así que ahí la comunicación es bien fluida. Y en el caso, doctora, con los investigadores del Centro Asistencial Docente de Investigación de la Universidad de Magallanes, también hay es parte igual de esta mesa, se conversa continuamente, porque me imagino que en algún momento igual no nos podemos olvidar que se implementó lo que es este laboratorio, el CADI, donde rápidamente, la primera dosis, como usted mencionaba, el 17 de marzo, se trabajaba de una forma distinta. Rápidamente nos dimos cuenta que necesitábamos una rapidez de resultados y la región de Magallanes pudo contar con su laboratorio. Pasaron algunas semanas para esto, pero me imagino que ahí ustedes también, en conjunto con la ciencia, se colocaron de la mano a trabajar en conjunto para tener resultados bastante más rápidos. Sí, eso yo creo que fue una ganancia muy buena para la región en términos de que se pudo implementar una técnica de PCR que en ese momento no existía acá, que nosotros nos demoramos 5 o 6 días para obtener un resultado con el cual ya todas las decisiones que se tomaran eran tardías. En ese momento recién estábamos partiendo, estaba incluso la idea de que se cierre el aeropuerto, de suspender o no suspender las clases, pero todas esas decisiones eran demasiado tardías teniendo un diagnóstico retrasado. Y la implementación del CADI, hoy en día también el hospital clínico que hace PCR al hospital de Natales, y se agregó un cuarto laboratorio hace una semana, ya contamos con la capacidad de realizar más de 1000 PCR en la región al día, con los laboratorios cuando estuvieron full. También es un personal que se ha sacrificado muchísimo porque también es un personal súper entrenado, entonces no son muchos, se turnaron para las vacaciones, se quedaban hasta tarde, así que un cariñoso saludo también para toda la gente del laboratorio que ha hecho un tremendo trabajo durante este año. Quiero referirme a ese punto, doctora, porque usted mencionó hoy en día tenemos una capacidad de 1000 exámenes a diagnosticar entre 24 y 48 horas, que lo señala para quienes nos hemos hecho alguna vez un PCR. Eso es realmente notable. A veces no dimensionamos el esfuerzo que puede haber detrás del área de la ciencia, del área de científica o incluso médica, pero donde incluso antes, usted lo mencionó, si nosotros retrocedemos, eran 5 días que se esperaba, tenía que ser enviados a Santiago, si es que no me equivoco, o a otra región. O sea, realmente hoy en día estamos a pasos agigantados a lo que estábamos hace un año atrás. Totalmente, avanzamos y esta implementación de estas técnicas también va a permitir desarrollar de ahora en adelante otros tipos de diagnósticos moleculares para otro tipo de... Así que, y no infecciones también, así que es una ganancia tremenda para la región. Qué bueno que igual realza ese punto, porque no es solamente hoy en día estamos en COVID, pero este laboratorio no solo va a poder pesquisar, diagnosticar, y hay una implementación para otro tipo de virus y obviamente eso también tiene un avance en la medicina acá en la región. Sí, justamente estamos en conversaciones porque la idea es implementar un laboratorio de enfermedades infecciosas bien robusto, así que como todas las cosas que nosotros hoy en día tenemos que enviar a Santiago, el Servicio de Salud se está poniendo la camiseta y quiere que se realicen en la región. ¿Sería algo histórico, doctora? ¿La primera vez en Magallanes que podríamos contar con un laboratorio de estas características para las pesquisas de enfermedades infecciosas? Sí, sin duda. La verdad es que nuestro laboratorio hoy en día está bastante completo, pero todavía nos quedan un par de exámenes que todavía enviamos y tenemos un desfase entre que nos llega el resultado. Y poder hacer eso acá, ya en el fondo estaríamos como las mejores clínicas de la región. Y siendo público, ¿no es cierto? Sí, claro, o sea, en el fondo ahí el
tiene que ver, en el fondo, si lo implementan en el CADI, en el hospital y se paga el servicio, pero ya tener el método diagnóstico en la región, que hoy en día no lo tenemos, es un avance. Qué buena noticia, porque si a lo mejor esto va de la mano, lo desconozco, pero a lo mejor usted tiene la información, si va de la mano que gracias a esta pandemia, que lamentablemente ha sido durísima para muchos magallánicos, hoy en día nos deja un laboratorio de estas características, con este avance, con esta implementación, donde hablamos que incluso cuando hay enfermedades o lo que usted mencionaba, enfermedades infecciosas, en muchas oportunidades la intervención rápida es fundamental en el caso del paciente, tener un diagnóstico preciso. Correcto. Ganamos tiempo, ganamos probablemente calidad científica como para la región. Probablemente también ganemos económicamente porque enviar las cosas sabemos que no es barato. Pero por sobre todo le estamos ofreciendo una salud de mejor calidad a nuestro Magallanes. Quiero seguir hablando al respecto de esta pandemia porque hoy vamos a pasar prácticamente en menos de 24 horas a una fase 3. Pero la quiero trasladar hace un tiempo, cuando usted fue bastante tajante en decir que pasar a una fase 2 era acelerar un procedimiento, era acelerar a lo mejor algo que era una presión más económica y de reactivación que de la área de la salud, porque la positividad que teníamos en su momento en la región y el contagio, la verdad que era bastante elevado. Se lo pregunto hoy, ¿cómo nos encontramos en el lado ocupacional del hospital clínico y cuál es la realidad? Porque hoy en día cuando vemos las noticias a nivel central, Magallanes es totalmente distinto a lo que está pasando en el norte del país. Me pareciera de esta forma como que nos estamos dando vuelta la curva comparado a lo que ha pasado antes en la región y también nos deja muy alerta a que podría existir una tercera ola. Se lo pregunto, hoy en día, ¿cómo estamos para pasar a una tercera fase? La región propiamente tal hoy día está viviendo buenos números. Ya nuestro porcentaje de positividad está cercano al 5%, que es lo que pedía el plan paso a paso para avanzar de fase. Incluso tuvimos un día que tuvimos 3%. Estamos con pocos test diarios, digamos, pero la verdad es que la positividad se ha mantenido así ya hace una semana más o menos. El único inconveniente como para pasar de fase y que fue como lo que más costó fue la ocupación de cama de paciente crítico, y yo, en una opinión muy personal, creo que eso se va a mantener un par de semanas más. Santiago está ahí en realidad porque es la metropolitana, la región, la Araucanía, Biobío, Los Ríos, Coquimbo, son regiones que hoy en día están con prácticamente 100% de ocupación. El total de ocupación de cama UCI hoy en día en la mañana era un 95%, con más de 3.000 camas de paciente crítico habilitadas, ¿ya? Esto ya es ampliando a lugares donde no había cama. Entonces la capacidad de expandirse hoy en día es muy, muy mínima, yo diría que casi nula. Así que las camas que están reportando disponibles, que eran 166 hoy día, probablemente sea eso. Ventiladores y espacio, yo creo que hay. Lo que no hay es como personal calificado. Cuando uno empieza a ampliar estas áreas tan críticas, de personal como tan especializado, lo que pasa es que de alguna manera baja la calidad de la atención, que es lo que queremos que no pase. O sea, que tenga que ventilar un médico que no está acostumbrado a usar un ventilador, lo mismo para la gente de enfermería o de técnicos paramédicos, que probablemente el personal de salud igual lo va a hacer, pero no es la atención ideal que merecería un paciente que requiere su cama crítica. Así que yo, viendo este escenario como nacional, la verdad es que tomo esta fase 3 con mucha precaución, porque a nosotros nos pasaron de fase 3 con una ocupación de 67% el día 15, o sea, ayer. Nosotros teníamos 8 camas libres en la mañana, de 21 que hay declaradas. Hoy día en la mañana teníamos 6 y hoy día en la noche, un poquito antes que yo me conectara contigo, ya tenemos 18 camas ocupadas de las 21. Con una posibilidad, yo diría que muy improbable de trasladar pacientes
Entonces, nuevamente, mañana probablemente sea un día estresante en el hospital, tanto para la dirección del hospital como para los jefes de unidad de paciente crítico, porque otra vez va a haber que empezar a jugar con las camas. Y esta vez con un Santiago y un Chile que está con una tremenda segunda ola encima. Así es, bastante crítica. Así que es complejo. Así es, bastante complejo, bastante crítico lo que usted mencionaba, 95% de camas ocupadas UCI, pero también Magallanes pasando, Punta Arenas específicamente y Natales pasando una fase 3, donde más que llamar a la alerta estamos llamando al cuidado, a mostrar cuál es la realidad que existe hoy en día, para no sentir esta sensación de seguridad que la realidad no hemos parado con esta pandemia. Doctora, nos vamos a ir a una pausa comercial. A la vuelta quiero preguntarle de las vacunas, de esta inmunización, de este país como Chile, que dicen que vamos a ser el segundo país con mayor inmunización rebaño. También le voy a preguntar su mirada sobre el colegio, que algunos colegios ya volvieron a clase. Y obviamente también seguir llamando a la precaución y al llamado al autocuidado y especialmente a cuidarnos entre todos. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Regreso a este segundo bloque. Continuamos hablando con la infectóloga del Hospital Clínico de Magallanes, Mónica Pinto Álvarez, hablando de estos 365 días que ya se van a cumplir el día de mañana, donde tuvimos que aprender a convivir con una pandemia y tenemos todavía que aprender a convivir con ella. Y por eso hay bastantes polémicas e incluso preguntas que quedan inciertas y donde hay una respuesta que sabemos y que puede obviamente ver que el tiempo transcurra. Y por eso la presentamos nuevamente. Bienvenida a seguir conversando con nosotros a esta hora de la noche. Para quienes recién se están integrando en nuestro bloque, y ahí le dejé la pregunta, doctora, porque el día de ayer el regreso a clases ya fue prácticamente para algunos colegios municipales o particulares. Y como infectóloga se lo quiero preguntar, porque rápidamente en Santiago, en la región metropolitana o en algunas otras regiones, cuando regresaron a clases, algunos ya tuvieron que comenzar a cerrar nuevamente sus puertas en menos de haber transcurrido 3 días, porque comenzaron los contagios. Tenemos claro que los niños a lo mejor no han sufrido grandes contagios, pero también tengo entendido que hay una menor dentro de la lista de fallecidos por COVID. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender, o más que aprender, cuál es la visión en la línea de la infectología sobre el regreso a clases para los más pequeños? O no tan pequeños, hablando con niños hasta 17 años incluso. Yo creo que ahí la palabra es prudencia. Que obviamente sabemos que la actividad escolar es fundamental en el crecimiento de los niños y adolescentes. Sin embargo, me parece que es el momento de privilegiar el tema sanitario. Yo particularmente creo que soy partidaria de que las clases se reanuden a medida que cada establecimiento cumpla con los requisitos. Y ese requisito principalmente va a ser, creo yo, el aforo y la ventilación que pueda tener cada sala de clase y cada colegio en este caso. Sé que han vuelto algunos colegios particulares, lo que han hecho es dividir los cursos, cosa que me parece muy adecuada en el fondo para respetar los espacios, cada alumno con su mascarilla, con ventilación apropiada, limpieza de cada mesa, cada cierto rato. Han hecho unos protocolos que me parecen bien y hay que ir probando. Nosotros que ya estamos en fase 3.
yo soy partidaria de que la apertura de colegios fuese idealmente para todos igual y ojalá en fase 3 más que en fase 2 como se ha dado en otras regiones, como en la metropolitana, por ejemplo. Pero me parece que es algo que hay que ir viendo caso a caso. O sea, sabemos muy bien y no es desconocido para todos que la realidad de los colegios particulares versus los colegios públicos es muy distinta. Así que las estrategias a implementar en cada lugar tienen que ser diferentes. Perfecto. Y otra de las cosas que esta pandemia nos ha ido enseñando a través de la investigación y lo que es el clínico, es que en algún momento incluso tuvimos psicoseados bastante con los alimentos, con los productos, no tocar, no trasladarnos de un lugar a otro. E incluso tengo entendido que a través de un estudio se asegura que el COVID no se transmite de alimentos u envases. Explíquenos un poco eso, porque a lo mejor quienes nos están viendo, si todavía siguen limpiando sus alimentos o sus envases, bien. Creo que hay ciertas medidas, por ejemplo, doctora, que no sé si usted lo comparte, ahí capaz que me puede llamar la atención o sugerirme. El guante, y vemos muchas personas usando guantes, por ejemplo. Y a veces me da la sensación que esa es la falsa seguridad al usar guantes, porque no estábamos acostumbrados, obviamente, hemos aprendido estos 365 días días que han transcurrido, pero el guante al parecer es más peligroso que usarlo. Explíquenos eso, que ya lo ha explicado y lo ha reforzado en muchas oportunidades, y lo otro, que si este estudio revela que los alimentos o los envases no transmiten o no se contagia uno por COVID por tocar o trasladar algún envase, y si es que tocamos algo en la superficie también nos podríamos contagiar o no. Claro, efectivamente cuando partimos de la pandemia estaba todo este miedo de que además del contagio que sabíamos, podría existir que uno tocara de alguna manera la gotita, se llevara la mano a la mucosa de la orofaringe o la conjuntiva, y adquiriera la infección. Y efectivamente la FDA hace, yo diría que unas 4 semanas, sacó un trabajo bien interesante que es hipótesis, y hoy en día lo que sabemos es que la transmisión prácticamente es directamente aérea, más que gotita. Y en el fondo, hoy en día lo que hay que privilegiar, más que limpiar las cosas del supermercado, o nosotros cambiarnos la ropa cuando llegamos y todo, lejos lo más riesgoso es estar junto a alguien sin mascarilla o en lugares muy cerrados, y eso es lo que tenemos que evitar. Y respecto a los guantes, nunca se recomendó el uso desde el inicio, porque efectivamente da la falsa sensación de que uno está protegido. ¿Y qué pasa? Uno habitualmente se toca la cara con las manos, ya sea con guantes o sin guantes. Entonces, el guante, uno no tiene la costumbre de lavarse las manos con guantes puestos, sí cuando uno tiene la mano descubierta. Entonces, con el guante efectivamente creemos que estamos protegidos, pero ese guante a la primera cosa que o yo toqué o lo que sea, ya está contaminado y luego yo ya no lo limpié nunca más. Así que la recomendación nunca ha sido usar guantes y la higiene de manos de todas maneras, agua y jabón en lugares donde haya lavamanos y alcohol gel si es que ando como en el centro, en un lugar donde yo lo pueda llevar en la cartera. Perfecto. Varias cosas hemos ido aprendiendo con el tiempo, donde también nos han recalcado, nos han reenseñado, por lo menos en este caso, que ni los envases ni los alimentos pueden contagiarnos. Sí, obviamente el estar con una persona de frente, por eso se habla de este distanciamiento. Sigue, me imagino, siendo la distancia una de las afirmaciones que se siguen manteniendo como protocolo sanitario. Y el uso de mascarilla. Sí, eso se mantiene. Han establecido del Ministerio 1 metro, sin embargo se sabe que lo que los americanos dicen son 6 pies, que es 1,8 metros, por eso uno habla de 1 metro. En el fondo, si yo puedo mantener más de 1 metro de distancia, mejor. Perfecto. Doctora, otra de las cosas que también se han ido estudiando fue la variante de Magallanes. Efectivamente ya ha transcurrido un tiempo y lo hablábamos que en agosto y septiembre fue la región con mayor aeroevacuaciones. Durante el mes de abril del año 2020 fue bastante crítico para nuestra región. Tuvimos una primera y una segunda ola. Cuando hablamos de esta variante magallánica, nos podríamos encontrar a puertas de... Hoy en día estamos pasando una fase 3.
lo vemos, pero me imagino que también hay que prepararse para lo que se puede venir de este frío y difícil invierno que podemos tener, que agudiza enfermedades respiratorias. No podemos dejar afuera también la influenza. Claramente el año pasado no tuvimos una alza por mantenernos también en aislamiento, pero no solamente estamos en alerta por un COVID, sino que también por enfermedades respiratorias y la estacionalidad que existe del invierno en Magallanes. Y por eso se lo pregunto, cuando hablamos de esta variante de Magallanes, que fue estudio, me imagino, en el resto del país, tuvimos los ojos mirados en la preocupación acá, ¿qué es lo que nos podíamos preparar para a futuro? Me imagino que también los estudios hablan, ¿qué es lo que estamos con mejor cara, con mejor estrategia para lo que se nos podría venir, pensando que en abril fue el mes más crítico? Yo creo que fue un mes crítico porque partió la pandemia y porque no nos pillaba con todas las camas abiertas como tenemos hoy en día, no nos pillaba con todo lo que hemos aprendido del virus que tenemos hoy en día, etcétera, y se dispararon los casos de un día para otro. Lo de la variante efectivamente fue un hecho. La variante que circuló en abril no fue la misma que circuló en nuestra segunda ola, y eso es porque el coronavirus per se tiene mutaciones en el tiempo. Así que no debería extrañarnos que tanto acá o en otras regiones aparecieron otras variantes como ha aparecido en otros países. Y por lo demás también tenemos viajes continuos al país del extranjero, así que de que podría llegar otra variante, podría. Hasta ahora lo que se sabe de estas variantes y las vacunas es que las vacunas las neutralizarían, por lo menos la variante británica, que es como la que está predominando más, sería bien neutralizada por la vacuna. También la brasileña un poco menos, sin embargo se están haciendo estudios de eso todavía. Por lo que efectivamente es bueno vacunarse, vamos a tener nuestra inmunidad, pero nadie podría tener una bolita mágica y leer el futuro y decir que no vamos a tener una tercera o una cuarta ola en un futuro. Así, como es muy difícil avanzar de fase, es muy fácil retroceder. Eso sí lo tenemos bastante claro por el resto que hemos visto en nuestro país y acá mismo en la región. Y se lo voy a preguntar al respecto de esta inmunización rebaño. En alguna oportunidad cuando hablamos, doctora, hace unos meses atrás, lo mencionaba, que era sumamente importante. En algún momento se trató de que esta inmunización rebaño se genere sin la vacuna, de lo que era la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Pero se habla que Chile sería el segundo país en lograr la inmunización rebaño. Quiero que me explique un poco esto, porque la gente igual hemos visto conductas que hemos perdido un poco el temor, que está claro, porque obviamente vamos normalizando cosas, pero me imagino para familias que han perdido a sus integrantes por un COVID-19 lo tienen muy claro. Entonces, estar vacunados claramente es una inmunización, pero no me evita contraer el COVID. No quiere decir que no pueda usar yo mascarilla. Explíquenos un poco de eso, porque bueno, también hay bastantes polémicas o incluso opiniones al respecto de diferentes vacunas. Se habla de esta próxima vacuna que es la CanSino de una sola dosis, que estaría próximamente en el mes de abril, a lo mejor si se da el lado positivo y la autorización a llegar a nuestro país. Pero primero le quiero preguntar sobre la vacuna. ¿Qué es lo que nos genera la vacuna en nuestro cuerpo? La vacuna, de alguna manera, por distintos mecanismos, porque Pfizer no actúa igual que Sinovac ni actúan igual que CanSino, pero lo que hacen es mostrarle a nuestro cuerpo de alguna manera la cáscara del virus, por decir así. Nuestro sistema inmune lo reconoce, nuestro sistema inmune cree que es el virus verdadero y produce anticuerpos contra él. Entonces, la próxima vez que nosotros estemos expuestos, ya esta vez no a la cáscara, sino al virus real, nuestro cuerpo ya lo reconoce como un ente ajeno y ya tiene creados los anticuerpos y los libera, y por lo tanto no tenemos una enfermedad grave. Lo que han visto estas vacunas es en el fondo que disminuye muchísimo la hospitalización en cama UCI, ventilación mecánica y mortalidad. Por lo tanto, yo aún podría enfermarme, una enfermedad leve, que se vio mucho menos también que en alguien sin vacuna, o cursar la enfermedad asintomática, ¿ya? Pero
Ya lo que se ha visto en los países que llevan más población vacunada que nosotros, como Israel, que fue quien tiró los primeros datos, perdón, es que ellos ya disminuyeron la hospitalización en los adultos mayores y la mortalidad en adultos mayores, que es lo que nosotros deberíamos empezar a ver ya en abril. Perfecto. Pero Ahora, inmunidad de rebaño, como para dejarlo claro, bien cortito, es que, por ejemplo, si yo en una sala tengo 10 personas que ninguna ha tenido COVID nunca, y yo meto a alguien con COVID, tiene la posibilidad de infectar a los 10. Sin embargo, como de alguna manera por la capacidad de contagio del COVID no los va a infectar a todos, pero va a infectar primero a 3, luego esos 3 pueden infectar a otros 3, etcétera. Pero si yo ya tengo 5 vacunados y 5 que no han tenido la enfermedad, tengo mucha menos posibilidad de contagiar, de contagiar a menos personas. Y si yo tengo a los 10 vacunados y meto un COVID, ya no va a poder contagiar a nadie. Entonces es como un cortafuego. A eso se refiere la inmunidad de rebaño. Mientras más personas vacunadas yo tengo, menos posibilidad de que el virus se transmita y que llegue un momento en que deje transmitirse. perfecto. Y también para referirnos, usted hablaba de las diferentes vacunas. Próximamente se habla de esta vacuna CanSino, que es de una dosis, de una sola dosis, una vacuna que llegaría a nuestro país. La población pregunta, es bueno informarse, es conocer, porque a lo mejor hace unos meses atrás, cuando estábamos en plena pandemia, hablar de una vacuna, la verdad, y tan rápido, era tan incierto. Cuando escuchamos la bandera blanca de la vacuna, la verdad que para muchos fue un gran alivio, me imagino para ustedes como equipo médico igual. Sí, y yo creo que para hacer algo histórico como que se haya hecho una vacuna tan rápido, con una enfermedad nueva, pero sin embargo fue porque ya había un camino recorrido de investigadores que estaban trabajando no en SARS-CoV-2, sino en otros virus, pero que el mecanismo que utilizaron para la vacuna de ahora del COVID ya se está probando para otros virus. Entonces fue hacer algunos arreglos de laboratorio y empezar a hacer las pruebas. CanSino efectivamente es una dosis, y ya hay un trabajo en curso hace varios meses que está liderando la Universidad de la Frontera y que se está haciendo en el sur de Chile, y que ellos están probando CanSino y la verdad es que los resultados han sido buenos de la corte chilena y también de afuera. Así que yo creo que hace tremendo aporte, y sobre todo porque también es una dosis, así que hay que esperar que el gobierno compre y que sigamos vacunando al resto de la población. Cuando se habla que Chile podría ser el segundo país y uno de los primeros en Latinoamérica en esta inoculación, hasta el momento vamos con muy buenas cifras, así también los registra una página que ve a nivel mundial cómo va la vacunación y la positividad de esta recepción de quienes vamos a vacunarnos, ya sea por grupos etarios, por enfermedades crónicas, entre otros. ¿Cuál es su opinión al respecto de esto, de cómo ha ido la vacunación acá en Magallanes? Súper bien, creo, yo escuché como hace 2 días que éramos la región que iba con mejores números de vacuna por tasa de habitantes. Estaba viendo los datos oficiales de hoy y nosotros ya llevamos cerca de 94.000 personas, dosis, digamos, más que personas, dosis inoculadas, lo cual es tremendo número y eso es una felicitación para toda la gente de la Seremi que ha estado coordinando esto y para toda la gente de APS que ha sido partícipe de este éxito de la vacunación. Y el país, la verdad es que ha tenido una campaña tremenda. Sin embargo, creo que a pesar de que tenemos esta estrellita y esto que nos va a traer sin duda frutos en un par de semanas más, hoy en día yo pongo los ojos en la cama crítica que tiene disponible el país, que es súper escasa. Por lo tanto, tenemos este excelente plan de vacunación que está ya en marcha, entonces tenemos que hacer el último esfuerzo para esperar que la gente logre su inmunidad, porque desde que completa la segunda dosis, ¿cierto? Al menos deberían pasar unas 2 semanas para que uno se sienta con la inmunidad efectiva de esa vacuna. Y para eso todavía nos falta, hay gente que recién se está poniendo las segundas dosis, así que necesitamos paciencia y que en este momento la gente se cuide más que nunca para que a nadie le falte atención ni le falte cama.
Una de las cosas que nos preocupa es, como lo que usted mencionaba, la fase 3 podemos estar pasando, pero cuando hablamos de una aeroevacuación sería sumamente difícil para que un magallánico, un residente de nuestra región, pudiera tener alguna cama disponible en el resto de nuestro país. Pero también para estar hablando de esta inmunidad rebaño, no solamente podemos hablar de Chile, también tenemos que hablar de otros países que cumplen y que incluso viajeros que ingresan a nuestro país estén vacunados, porque claramente podríamos hablar de diferentes cepas a futuro o incluso personas que podían traer COVID a nuestra región. Se habla a nivel de estudio que tiene que estar, la verdad que en general los diferentes países vacunados, en especial los que podrían ingresar a nuestro país, y cuando hablamos de Magallanes, en especial cuando somos una región que es bastante atractiva turísticamente. Sí, yo creo que tanto el país como la región se demoró el ministerio en pedir que todo viajero internacional haga la cuarentena. Antes solo con la PCR se podía ingresar. Me parece que es la medida adecuada en el fondo, porque una PCR es la foto del día y no podríamos asegurar que alguien que ingresa con PCR negativa no tenga la enfermedad. Por lo tanto, me parece excelente observarlo algunos días. Y respecto tanto al país como a Punta Arenas propiamente tal, que tiene un aeropuerto que tiene mucho flujo de visitantes, ¿cierto? Me parece que, bueno, es fundamental que cada cierto tiempo mantengamos esta vigilancia genómica, que fue lo que hizo el CADI el año pasado, porque así lo que vamos haciendo es que vamos de alguna manera viendo cuál es el virus que está circulando en nuestra región, y podemos estar atentos a eventuales variantes que ingresen. Así es. Ya prácticamente a 365 días de esta pandemia, un año que estamos todavía conviviendo con ella. Se lo voy a preguntar en el aspecto profesional y personal. ¿Qué nos deja esta pandemia? ¿Qué aprendizaje, no solamente en el lado médico, sino como humanos, usted hoy en día lo ve? O sea, yo creo que lo primero que nos muestra es que somos vulnerables, que cualquier cosa, ya sea de la naturaleza o en este caso una enfermedad, puede arrasar con el mundo si es que así lo quisiera. Nos enseña, yo creo, que a ser más solidarios. Acá sabemos o aprendimos a que tenemos que cuidarnos nosotros para cuidar el resto, y también que si el resto no se cuida es difícil que nosotros también nos podamos mantener sanos, digamos. Es un cuidado colectivo, ¿cierto? Yo creo que sacó lo mejor de muchas personas, que a todo nivel entregaron mucho, ya sea trabajando, conteniendo, cada uno a su nivel, digamos. El que tiene plata puso plata, el que no tenía plata, pero sí podía ir a ayudar a cargar una caja, fue a cargar una caja. Las ollas comunes, destacar ya que tú hablabas de las mujeres que premiaron para la conmemoración del Día de la Mujer. Había una señora que hizo 500 mascarillas en su máquina de coser, de las antiguas, digamos, a pedal. Claro. Así que yo creo que mucha gente entregó mucho. ¿Y qué nos queda? Que tenemos que trabajar en grupo. Acá nadie pudo hacer cosas solo. Nosotros como salud también nos vimos inmersos en trabajar con una serie de otros de otros rubros, digamos, ya sea políticos, la municipalidad, la gobernación, la intendencia. El hospital de alguna manera es medio independiente como ente del servicio de la Seremi. Tuvimos que trabajar mucho juntos. Trabajamos nosotros también como infectólogos con otras universidades del país, tratando de hacer trabajos, digamos, de investigación sobre este tema también. Así que creo que nos enseñó a trabajar en equipo y que hay que ser solidarios. Esa palabra es muy importante, y ser solidario para esta próxima fase. A pesar que estamos muy contentos, hay que ser muy respetuosos y muy conscientes. Seguimos con los consejos, lavado de manos, distanciamiento, responsabilidad ante todo, y obviamente que tenemos que seguir con esta pandemia. Quiero agradecer a la infectóloga de Magallanes,
fueguina, regresa a casa hoy en día con un tremendo labor, pero detrás de usted también está un tremendo equipo médico que entrega día a día y donde hay una preocupación todavía, donde estamos hablando de las camas UCI de acá, de Punta Arenas específicamente, que están bastante ocupadas y que estamos hablando de un mínimo de disponibilidad. Que esté muy bien, doctora, que tenga un excelente descanso. Muchas gracias siempre por estar disponible con nuestro medio. Gracias a ti, buenas noches. Muy buenas noches. Conversando con la infectóloga del Hospital Clínico de Magallanes, digo muy bien, Mónica Pinto Álvarez, hablando de este resumen donde lamentablemente se cumple el 17 de marzo un año de la pandemia, donde hoy estamos claramente hablando de 3 vacunas distintas, donde ya tenemos una población que ha recibido su segunda dosis, donde la inoculación va a ir a futuro hacia toda la población, donde Magallanes hoy pasa Punta Arenas y Natales a una fase 3 que ha sido tan esperada, pero la responsabilidad está en nosotros, el lavado de manos, la mascarilla, el distanciamiento, pero la responsabilidad igual de cada uno es fundamental. Sabemos que la pandemia ha golpeado no solamente al dejar a familias sin sus seres queridos, sino que también en lo económico, en lo social, en lo mental, donde hay un desafío que avanzar, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial. Como dijo la infectóloga, la palabra solidario es una de las palabras que va a quedar marcado en un 2020. Esperemos obviamente que este 2021 podamos combatir esta pandemia de una mejor manera, pero en especial todos juntos, donde tenemos que cuidarnos. Y usted que tengan un buen descanso y muchas gracias por permitirnos acompañarlos en este programa Retruco. Que esté muy bien. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.